Segunda parte. Contexto y análisis. 7. Contexto criminológico y psicosocial de los adolescentes en conflicto con la ley. Las políticas públicas, y en específico las criminológicas, han olvidado a los adolescentes de nuestro país. Los jóvenes, por su situación biopsicosocial, presentan mayores factores de riesgo de convertirse en sicarios, agresores sexuales, ladrones u operarios de los grupos criminales. Estos últimos han tomado ventaja de ello y, con mayor frecuencia, reclutan a nuestros niños y adolescentes, quienes se convierten en autores materiales de los delitos. En México, el perfil de los adolescentes que cometen delitos ha cambiado a lo largo de los años. Antes, al entrar a un centro de internamiento, se encontraba un porcentaje muy alto de jóvenes que estaban ahí por robo. Muchos entraban y salían de los centros para volver a la rutina de su desarrollo adolescente, ya que solo los privaban unos meses de su libertad. Pero en 2016, se creó la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. A partir de ese momento, el perfil delictivo fue diferente. Los jóvenes que hoy se encuentran en los centros de internamiento son los que han cometido delitos de alto impacto, homicidio, secuestro, violación y los relacionados con actividades del crimen organizado. Este cambio de perfil dejó claro que, hoy en día, los niños y adolescentes son una presa fácil para ser reclutados por grupos criminales. La delincuencia organizada sabe que las consecuencias legales y humanas de utilizar adolescentes son pocas o nulas. Por eso, los captan y adiestran para cometer los delitos más graves. En pocas palabras, los usan como carne de cañón. Para entender qué pasa desde el ámbito psicosocial en un adolescente que comete un delito, y más en los casos que estamos revisando en este libro, es decir, delitos de alto impacto, es importante conocer la teoría de riesgo del modelo riesgo, necesidad, responsividad, desarrollado por Andrews y Vante. Este modelo es una pieza clave en muchos países del mundo para evaluar e intervenir con adolescentes que cometen delitos. El modelo RENR de Andrews y Vante nos permite reconocer los principales factores de riesgo asociados con la conducta criminal. Dichos factores son los siguientes. 1. Historial de conducta antisocial, ser arrestado a edades tempranas y cometer delitos o conductas que transgredan la ley. 2. Patrones de personalidad antisocial, la impulsividad, búsqueda constante de emociones y placer, agresión, mal manejo de ira y pobre resolución de conflictos. 3. Pensamiento antisocial, actitudes que apoyan la conducta delictiva, procriminales, suelen manifestarse con la justificación de la violencia, identificación criminal y rechazo a la autoridad. 4. Asociaciones delictivas, relación con personas cuya conducta es antisocial. Este es el mejor predictor de riesgo en los adolescentes, quienes por su propia característica de adolescente tienden a imitar conductas de sus pares y relaciones más cercanas. 5. Situaciones problemáticas en el hogar, problemas en la relación familiar entre padres, hermanos o pareja. También aquí se contemplan promoción de conductas procriminales por parte de la familia, inadecuada supervisión a los niños y adolescentes y violencia intrafamiliar. 6. Problemas en la escuela y el trabajo, niveles bajos de desempeño, insatisfacción o expectativas no cubiertas relacionadas con la actividad laboral o educativa. 7. Pobre manejo positivo del tiempo libre, bajo involucramiento y poca satisfacción en actividades prosociales. 8. Abuso de sustancias. El uso del alcohol o drogas aumenta la comisión de actos violentos o delictivos. Situaciones problemáticas en el hogar. Nuestro estudio mostró que casi 1 de cada 2 adolescentes que se encuentra detrás de las rejas tuvo o tiene un familiar en reclusión. De igual forma se observó que 21% de los jóvenes en prisión son padres o madres. Se puede asumir que los hijos de estos adolescentes ya tienen el factor de riesgo mencionado en el párrafo anterior, por lo que se incrementan sus probabilidades de cometer un delito cuando lleguen a la adolescencia. Por eso, es preocupante que nuestro sistema no cuente con un solo programa para niños cuyos padres están recluidos. De igual forma, una de las problemáticas principales en México tiene que ver con los ingresos familiares, ya que muchos niños y adolescentes abandonan la escuela para hacer un apoyo económico en sus casas. En el caso de adolescentes en conflicto con la ley, en México vemos que 56.1% tuvo su primer empleo, ya sea legal o ilegal, entre los 13 y 15 años. Este dato es alarmante y nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo como país para que nuestra juventud esté trabajando en vez de estudiando? ¿Qué hacen niños de 13 años con la presión económica de su casa? ¿Qué pasa cuando estos niños, además de trabajar, viven en familias violentas o con experiencias traumáticas como la pérdida de un suido de primario, arresto de un familiar o viven con alguien con adicciones? Historias de vida. Muchos de los factores de riesgo mencionados por Andrews y Vante se encontraron en los 6 adolescentes que nos compartieron sus historias de vida. Abuso de sustancias. Los 6 consumían sustancias ilícitas, marihuana, cocaína, alcohol, heroína, entre otras. Resulta preocupante la edad de inicio en cuanto a la drogadicción. Damián inició a los 8 años y todos los demás, antes de los 12, ya eran adictos a alguna sustancia. Pensamiento antisocial. Todos, excepto Gustavo, presentan un pensamiento antisocial, tienen actitudes que apoyan la conducta delictiva, justifican la violencia, se identifican con los criminales y rechazan la autoridad. En relación con esto, resultó alarmante que los adolescentes manifestaran sentencias que rigen sus actos. Son ellos o yo, es su vida o la mía. Usan el hecho de defender su vida como justificación para los homicidios y actos violentos cometidos. Lo anterior demuestra que ninguno se siente protegido y amparado por las autoridades. De hecho,
las rechazan porque dicen que son muy corruptas o no las identifican como figuras que los puedan proteger. Es impactante que todos dijeran que se sienten mucho más seguros dentro de los cárteles que fuera de ellos, lo que constituye un freno fuerte para la reinserción. Gustavo, aunque no quiere pertenecer a ningún cártel, de igual forma se siente poco protegido por la autoridad y piensa que su vida y la de su familia peligra. Asociación delictiva. Al analizar las historias de vida, corroboramos que el factor de riesgo de asociación delictiva es determinante. Todos nuestros adolescentes se unieron a la delincuencia organizada a través de la relación con personas que tenían conductas antisociales, imitando y reproduciendo las conductas de sus pares. Pobre manejo positivo del tiempo libre. Los 6 adolescentes demuestran que nuestros jóvenes, hoy en día, cuentan con pocas opciones positivas para manejar su tiempo libre o no tienen acceso suficiente a actividades deportivas y recreativas. Por ejemplo, Jesús, desde que nació, soñaba con ser futbolista, pero en su barrio no había opciones para practicar este deporte de manera formal. De igual forma, Blanca es una aficionada al teatro, pero hasta que llegó al centro de internamiento encontró una forma de llevarlo a cabo. Situaciones problemáticas en el hogar. En cuanto a las relaciones familiares problemáticas, con excepción de Gustavo, todos presentaron deficiencias estructurales relacionadas con este factor. Blanca, aunque su mamá reprobaba su forma de vida, tenía un papá en prisión por portación de armas. Raúl fue testigo constante de la violencia física de su papá hacia su mamá. Sofía fue violada por su tío y criminalizada por su tía por el hecho de haberlo dicho. Jesús vivió la ausencia de figura paterna desde el día que nació y cambios múltiples de pareja por parte de su mamá. Caso extremo el de Damián, a los 8 años ya había vivido constante maltrato físico y abandono por parte de su madre, quien lo vendió, regaló. A esa edad, solo contaba con la presencia de su hermano, ejecutado frente a él antes de cumplir 9 años. Problemas en la escuela. Encontramos un bajo apoyo o motivación escolar por parte de las primarias y secundarias a las que nuestros 6 menores asistieron. Todos, excepto Gustavo, se sentían poco motivados por la escuela y desertaron en promedio a los 12 años. Patrones de personalidad antisocial. En el área de personalidad antisocial, observamos que 5 adolescentes buscaban emociones fuertes, placer, conductas impulsivas y agresivas. 8. Contexto jurídico de los adolescentes en conflicto con la ley. Para continuar con la contextualización del fenómeno delictivo entre nuestras y nuestros adolescentes, es necesario abordar el aspecto jurídico, su evolución y funcionamiento. Al hablar de adolescentes en conflicto con la ley, se hace referencia a las personas entre 12 y 17 años que han cometido delitos. En septiembre de 2018, había 6.144 adolescentes en conflicto con la ley en México, de los cuales 1.512 cumplen o cumplían una medida privativa de libertad, cifras que han disminuido de manera considerable por la entrada en vigor de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes. Por un lado, tenemos centros de internamiento vacíos en México y, por otro, calles repletas de niños y adolescentes cometiendo delitos. Esto evidencia la falla que cometemos al no visibilizar a esta población y, por ende, no atender ni generar acciones inclinadas a protegerlos y alejarlos de la vida del delito. En 2005, se reformó el artículo 18 constitucional y se creó el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, dejando atrás la noción de tutelar y correccional, objetivo correctivo educacional, con esquemas represivos, para poner en el centro a la persona adolescente como sujeto de derechos, autónomo y capaz de entender la ilicitud de sus actos, pero considerando en todo momento su condición de persona en desarrollo, lo que justifica un trato diferenciado respecto a los adultos, mayores de 18 años, y un especial sentido de protección. Dicho sistema, como ya se mencionó, se modificó de nueva cuenta en 2016, incorporando 2 aspectos fundamentales. 1. Las nociones de protección y atención establecidas en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de 2014. 2. Los principios en materia de derechos humanos y procesales del Sistema Acusatorio de Justicia Penal de 2008. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes de 2016 forma parte de la miscelánea legislativa para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, reforma constitucional de junio de 2008, atendiendo a lo establecido por la Ley de Adolescentes. El principal objetivo del sistema integral de justicia para adolescentes es la reintegración social y familiar efectiva de los chicos en conflicto con la ley, evitando que vuelvan a cometer delitos. Toma como principios básicos el reconocimiento de todos los derechos humanos inherentes a las personas y la garantía de las oportunidades y facilidades, con el fin de asegurar las mejores condiciones para su desarrollo físico, psicológico y social, en condiciones de dignidad. También establece como un principio y mecanismo primordial el interés superior de la niñez, que se refiere a que en todo actuar de la autoridad estatal, se debe priorizar la integridad, dignidad y bienestar físico, emocional y psicológico de la niñez. Además, prohíbe la tortura y los malos tratos, ordenando el respeto a la legalidad, el debido proceso y hace un llamado a todas las autoridades intervinientes en el sistema para cuidar, de manera especial, los derechos de la persona adolescente durante su paso por el sistema. La ley señala todo un catálogo de medidas cautelares, medidas durante el juicio, previo a la sentencia, y de sanción,
como resultado de una sentencia condenatoria, en libertad, semilibertad e internamiento, establece que las medidas en internamiento deberán ser por el menor tiempo posible y como última opción, solo cuando se trata de los siguientes delitos: secuestro, trata de personas, terrorismo, extorsión, delitos contra la salud, portación de armas, homicidio, lesiones dolosas, violación y robo con violencia. La ley pretende priorizar los mecanismos de solución de controversias, como la mediación, y da gran importancia a las nociones de justicia restaurativa, un mecanismo que pretende alejarse del concepto de castigo y criminalización para acercarnos a la noción de bienestar y solidaridad, promoviendo procesos de paz y de restablecimiento de dinámicas colectivas positivas. Respecto a la edad, esta ley categoriza a las personas adolescentes en conflicto con la ley en 3 grupos. Grupo etario 1, de 12 a menos de 14 años. Grupo etario 2, de 14 a menos de 16 años. Grupo etario 3, de 16 a menos de 18 años. Esta categorización determina la imposición de medidas cautelares o de sanción. Para el grupo etario 1, está rotundamente prohibido imponer una medida privativa de la libertad. Para el grupo etario 2, se puede imponer una medida privativa de la libertad, pero que no exceda de 3 años. Para el grupo etario 3, dicha medida no deberá exceder los 5 años. Si un adolescente entre 12 y 14 años comete un delito, por ningún motivo podrá ser recluido. Si tiene entre 14 y 16 se le podrá internar en un centro especial máximo 3 años, y si tiene entre 16 y menos de 18 estará recluido, cuando mucho, 5 años. Lo anterior ha sido una enorme ventana de oportunidad para el crimen organizado. Ahora, utilizan adolescentes para realizar actos delictivos porque saben del poco riesgo que corren de ser condenados a una medida privativa de libertad y, en caso de ser condenados, del poco tiempo que pasarían dentro de un centro. Con lo anterior, de ninguna forma queremos darte a entender que apoyamos el endurecimiento de las penas. Más allá de proponer una crítica legal, se pone en tela de juicio la política criminológica de nuestro país, que no parece encontrar las estrategias adecuadas para disminuir la comisión de delitos. En el sistema integral de justicia penal para adolescentes, se olvida la necesidad de ejecutar, en la práctica, un modelo de reinserción eficaz que dote a nuestros adolescentes de herramientas útiles para alejarlos de las garras del crimen. Se debe atender de fondo las causas que originan el delito y comprender que estos adolescentes regresarán a sus comunidades marginadas, sin oportunidades escolares ni de desarrollo laboral, sin redes de apoyo y en entornos violentos, por lo que el delito siempre resultará más seductor y vencerá. En los siguientes capítulos, haremos un análisis criminológico, psicológico y jurídico individualizado que muestra los factores de riesgo de cada adolescente en específico.